con el tema la factibilidad y viabilidad del sistema energético mexicano y la externalización e internalización de la economía. El doctor Miguel Ángel Morales, él viene de la Comisión Reguladora de Energía, con el tema al que acabo de dar lectura, y voy a permitirme leer su currículum, pues muy resumido, la verdad, porque el doctor tiene un currículum muy amplio e intentamos aquí en el colegio pues resumirlo de la manera posible. Espero no haber omitido nada muy importante para usted, ingeniero. Él es doctorado en Ciencias Técnicas, Química Ambiental, por la Universidad Central Marta Abreu de Las Vilas, en Cuba. Él fue coordinador de sustentabilidad energética en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de Pemex. Es autor de 30 artículos publicados en revistas indizadas y más de 40 publicaciones en memorias y ponencias de congresos nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con el nivel 1. Desde 2019 es director general de sustentabilidad energética, en la Comisión Reguladora de Energía. Desde el 2017 participa como profesor por asignatura en el programa de doctorado y maestría en Ciencias del Desarrollo Regional y la Sustentabilidad en el Colegio de Puebla AC. Él es entonces el doctor Miguel Ángel Morales. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, doctor. La concurrencia es suya, el tema también y el tiempo también. Muchísimas gracias. Adelante. Bien, pues muchísimas gracias. Es la primera vez que estoy en Ciudad Juárez. Agradezco al colegio y a la FENSI por la invitación. Y entonces la charla tiene el enfoque del propósito del Congreso en el tema del desarrollo sustentable. Entonces, estos son los temas que voy a abordar. Esa relación que tiene el sistema energético y el crecimiento de la economía. Vamos a hablar del tema de las dimensiones y escalas, la evaluación de la sustentabilidad a partir de relaciones causales, el comportamiento de la sociedad, los compartimentos de la sociedad y su relación con la energía, los elementos funcionales y estructurales del SEM, la factibilidad y viabilidad del SEM e impulsores, es decir, el crecimiento de la economía y los retos de la transición energética. De manera general, estos son, digamos, las dos tareas principales de la Comisión Reguladora de Energía. La primera de ellas son las actividades, es decir, el artículo 41 de la Ley General de los órganos coordinados en materia de energía. Nuestra responsabilidad es en todo el territorio nacional. Y en materia de hidrocarburos va desde las relaciones que tenemos en el tema del transporte, desde la producción de hidrocarburos y las cadenas de valor de petrolíferos, gas LP y gas natural. Eso es, digamos, en la parte de hidrocarburos. Y en la parte de electricidad, la cadena de valor de generación, transmisión, distribución y servicios, ¿no? Es decir, como las dos funciones principales que tenemos en materia de actividades. Pero en la parte de la misión, de manera particular, el artículo 42 establece lo siguiente, fíjense. La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia del sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad, seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. En ese marco, digamos, voy a desarrollar esta presentación
porque se trata, digamos, en este nuevo ciclo de la CRE, cómo reforzamos el tema para cumplir nuestra misión. Me parece importante destacar que cómo a veces se observa o se analiza la energía desde diferentes enfoques. En la figura del lado izquierdo tenemos la manera tradicional, cómo se ha analizado la energía desde una manera lineal de lo que se conoce como caja negra, y solamente estamos observando cómo entra fuentes de energía primaria y cómo es procesada y cómo se sale, ¿no? Es decir, tenemos esa contabilidad. Y desde ese enfoque, a nivel de escala, lo que estamos observando son la temporalidad de un día o de una hora, ¿no? Que es, digamos, la manera en que nos comportamos en esta vida moderna por la dinámica que traemos a nivel social. Entonces, digamos, ese es nuestro parámetro de estar observando las cosas, ¿no? En un corto tiempo. Del lado derecho, en cambio, tenemos el contraste de cómo debemos observar un sistema complejo, es decir, porque es un sistema dinámico y abierto. Y aquí donde tenemos es esa figura, esa línea roja, que es la retroalimentación. Es decir, tenemos que estar observando cómo los sistemas se retroalimentan porque es necesario. Es decir, básicamente esa línea de retroalimentación es la energía que suministra el mismo sistema para seguir generando energía, ¿no? Eso es importante y eso a veces no se observa. Pero también lo que no se observa es la energía neta que al final es la que va a requerir los usuarios. Es decir, tenemos que tener esa contabilidad de al final cuál es la energía neta que se está proporcionando en las diferentes transformaciones, ¿no? Y algo muy importante es que la energía no puede ser tratada como una sola entidad, porque sus diferentes formas poseen distinciones cualitativas irreconciliables, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una primera observación de cómo debemos de observar a los sistemas de energía de manera, desde el enfoque de los sistemas complejos. Y entonces ya es lo que les decía, estamos acostumbrados, ¿no?, a observar en unas dimensiones la generación de energía en esa escala de una hora y un día, pero lo que tenemos en realidad es procesos o escalas a diferentes años, y también tenemos que estar observando. Es decir, lo que nos decía el colega de SENACE, es la planeación, los procesos de planeación a muy largo plazo, y ahí es el reto, ¿no? Pero también no debemos de descartar que hay procesos de mayores escalas, como los ciclos biogeoquímicos, que van de 30 o a 1000 años, ¿no? Porque ahí intervienen, digamos, todos los gradientes físicos que tenemos para la captación o radiación solar o generación de viento. Entonces, la manera en que cuando hacemos análisis, si lo hacemos en una escala de una hora o un día o un año, ahí tenemos una narrativa, es decir, estamos contando esa historia o esa cuantificación de energía en esa escala. Pero cuando usamos una escala diferente, ¿sí?, a múltiples escalas y dimensiones, entonces la narrativa cambia de cómo estamos haciendo los análisis. Y en esta figura del lado derecho lo que tenemos es que todos los sistemas están conectados, ¿sí?, están interrelacionados, y hay un marco referencial a diferentes escalas en espacio-tiempo. Y eso introduce una complejidad a la hora de estar atendiendo las demandas de los usuarios. Y entonces lo que tenemos es que en la medida en que el sistema siga creciendo, ¿sí?, la complejidad aumenta, ¿no? Entonces lo que escuchábamos del compañero de SENACE, cada vez hay nuevas actividades, necesidades de los usuarios, y el SENACE, por ejemplo, o nosotros en la CRE no tenemos esa información que se puede estar desarrollando en este momento en un estado. Es decir, hay un grupo de personas que dice, bueno, vamos a hacer una inversión de algo, ¿no? Y entonces vamos a empezar un proceso de trámite de un negocio X, por ejemplo, lo que se decía del nearshoring. Pero esa información todavía no le cae a Pemex o a CFE o al SENACE o a la CRE para hacer sus procesos de planeación, y es donde se incrementa la complejidad y la respuesta, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son, digamos, las preocupaciones que tenemos que tener en cuenta para evaluar la sustentabilidad de sistemas estrechamente relacionados? Entonces, el primero es la factibilidad, es decir, preguntarnos si tenemos limitaciones impuestas por el entorno natural, es decir, desde las fuentes de energía primarias. Entonces, yo me pregunto si yo tengo capacidad para desarrollar una actividad. Si a mí me pusieran, por ejemplo, a decir, vas a correr los 100 metros planos, ¿no?, en las próximas Olimpiadas, lo primero que tengo que preguntarme es si yo tengo esa capacidad física o biofísica para cumplirlo. Entonces debemos de analizar esa factibilidad que nos da el entorno. El segundo elemento, es decir, ahora son las limitaciones impuestas por la organización social, es decir, cómo la sociedad mexicana se ha organizado para responder a las diferentes necesidades de los usos finales. Es decir, en este caso toda su infraestructura energética, es decir, petrolera o de electricidad, las organizaciones, es decir, tenemos un SENACE, pero fíjense, yo les preguntaría, ¿tenemos un centro de control de los petrolíferos? No tenemos. O sea, no tenemos un centro de control como lo hace el SENACE para los petrolíferos. O sea, ¿quién está viendo la infraestructura de gasoductos, poliductos, desde el punto de vista operativo? Senagas opera el sistema de gas natural, pero en petrolíferos o en gas LP no hay ningún organismo que esté controlando eso, ¿no? Y entonces ahí hay un vacío, porque la función de la Comisión Reguladora es reguladora, no operativa. Y entonces tenemos ahí una deficiencia desde un punto de vista de limitación de nuestra organización socioeconómica a nivel de país. El siguiente es la seguridad, es decir, el grado de apertura del sistema natural dado a la externalización. Y finalmente, la pertinencia, es decir, qué es lo que queremos desde un punto de vista de aceptación social, en este caso de la transición energética o la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces debemos evaluar la sustentabilidad de manera diferente usando otros lentes o a veces conocimiento incómodo, no nada más tomar modelos que nos vienen de diferentes fuentes y asumirlo como una verdad absoluta o que no puede ser cambiada, ¿no? Fíjense, y esta parte es interesante si lo vemos a nivel global. Por un lado, entonces están los propósitos, es decir, la pertinencia, lo que todos deseamos, acerca de los objetivos del desarrollo sostenible. Y entonces tenemos básicamente estos 17 objetivos, y el 7 y el 13 tienen que ver con la energía. Pero por otro lado, ¿sí?, hay este Instituto de Estocolmo que sacó desde 2009 lo que se llamó los límites planetarios. Entonces, los límites planetarios lo único que están diciendo es las limitaciones biofísicas, es decir, la factibilidad, ¿sí? Ese primer elemento, si el entorno natural tiene esas condiciones, lo que hicieron a nivel global fue esta determinación de 9 límites planetarios, pero de los 9, 6 ya están rebasados, ¿sí? Entonces ya nuestra salud mundial o planetaria tiene restricciones, ¿no?, por esa actividad, elementos que hemos incorporado al mismo sistema, al entorno, para cumplir sus funciones. Entonces hay propósitos que colisionan, ¿no?, entonces, entre los objetivos de desarrollo sustentable contra las restricciones biofísicas, ¿no? Entonces hay un propósito o un deseo, ¿sí?, loable, que todos queremos llegar, pero del otro lado el contraste es, hay restricciones ya evidentes. Ahora, ¿cómo empezamos entonces a analizar, ¿sí?, la relación que tiene la sociedad y su vínculo con la energía? Las sociedades se organizan en esta estructura jerárquica, en estos compartimentos que tenemos entonces del lado de los amarillos, ¿sí? Este es el caso para México, de sus necesidades de 2019, y en el fondo anaranjado son los otros compartimentos, ¿no? Entonces, la sociedad México requirió 8.811 petajoules para cumplir su tarea, es decir, su propósito de país: crecer, desarrollarse, mantenerse en el tiempo, ¿no? Que las familias tengan bienestar. Entonces requirió esa cantidad de energía.
Y tenemos los compartimentos en amarillos, que son los que consumen. Son dos compartimentos, uno que aporta y otro que consume. Entonces, los consumidores, los compartimentos que consumen una sociedad en todo el planeta, ¿sí?, son los hogares, el transporte y los servicios de gobierno. Y ahí están las unidades en petajoules. Y del otro lado están los compartimentos que aportan, ¿sí? Es decir, el mismo sistema de energía y minas, le puse minas porque también se toma carbón para la generación de energía, el comportamiento agrícola, ¿sí?, los alimentos, y toda la industria y la manufactura, es decir, la maquinaria. Entonces son dos compartimentos que se interrelacionan, ¿no? Por eso la línea azul, es decir, son recíprocamente y están viviendo el uno del otro. Entonces, el comportamiento que aporta es el comportamiento catabólico y el comportamiento que consume el anabólico, ¿sí? Y todo con eso se construye maquinaria, ¿no?, para lo que lo tengamos presentes. Y el entorno, ¿sí?, el entorno donde se toman insumos para la producción de diferentes de los flujos de materia y energía, pero al final regresan al mismo entorno en emisiones de CO2 y residuos, ¿no?, el fondo verde al final. Ahora, ¿cómo podemos entender las relaciones de la economía con el sector de energía y esas causalidades recíprocas? Entonces, este cuadrante lo que está mostrando es el sector de energía, el primer numerito número 1, y ahí están el grado de apertura que tiene el sector energético, en este caso el de nosotros. Y la pregunta sería ahí, ¿cómo manejamos estas oportunidades, ¿sí?, que se nos están presentando? Entonces, nosotros tenemos esas flechas del extremo superior izquierdo, es las importaciones y exportaciones que tiene el mix de fuentes de energía primaria. Y nosotros somos dependientes del gas natural, ¿no? El 70% del gas natural lo estamos importando para producir electricidad y la industria. Entonces tenemos, digamos, esa dependencia desde el punto de vista energético. Entonces el compartimento 1 se va, las fuentes de energía primaria se van al compartimento 2 para hacer el mix de energías secundarias, ¿sí? Entonces en el mix de energía secundaria tenemos petrolíferos, gas LP, gas seco y todas las variantes de electricidad. ¿Y qué pasa con esa mix de energía secundaria? También tenemos importación y exportación de gasolinas, diésel, como todos sabemos, ¿sí?, y gas LP. Entonces, los dos compartimentos de energía, tanto de fuentes de energía primaria como secundaria, traemos dependencias de importaciones, ¿sí?, de energía. Y en el compartimento 2, entonces, el mix de energía secundaria se va al mix de actividades de la economía, es para los diferentes usos que requiere el sistema. Pero ahí traemos, ¿sí?, entonces en las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, ¿sí? Y eso está dado por una externalización selectiva de actividades económicas de bienes y servicios que se van sobre todo al mercado de Estados Unidos. Y entonces ahí es donde está lo que se ha comentado en el transcurso de la mañana, situaciones de emergencia, es decir, la reubicación o relocalización que ustedes están observando día a día aquí en el Estado, la electromovilidad, los famosos chips, el litio, el hidrógeno, la directiva de la Unión Europea de prohibir vehículos de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esas son emergencias que el sistema energético y la economía del país tiene que tener presentes para dar una respuesta oportuna. Y finalmente, el punto 5, es decir, cómo se relaciona, que es el impulso del crédito, ¿sí?, liberado, que puede ser para renovables o puede haber ahora para créditos para el nearshoring, ¿sí?, y eso entonces genera un impulso para el crecimiento de la economía. De hecho, de acuerdo a los indicadores de INEGI,
los estados del norte, Chihuahua, Coahuila, son los que tienen en este momento mayor desarrollo, ¿no? Aunque recientemente se publicaron información INEGI que también está creciendo ya el sur, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos por un lado, del lado izquierdo, es decir, el suministro, y por el lado derecho, el requerimiento, ¿no? Y entonces tenemos como una tensión, ¿no? Es decir, las actividades están jalando a las fuentes de energía y el mismo suministro jala para que haya consumo de esa energía, ¿no? Entonces hay una tensión ahí. Y la energía es necesaria porque cada milímetro, ¿sí?, tiene que ver con mover el PIB. O sea, sin energía no se puede mover el PIB, ¿no? Bueno, entonces también, y aquí tenemos, propuse esta lámina porque me parece importante que todos los sistemas en general, ya sean naturales o artificiales, van cambiando, ¿no? Se van ajustando de acuerdo a su condición. Entonces, en la parte, traemos, digamos, lo que se vio, ¿no?, como un ciclo de apertura, y lo que nosotros observamos como una laxitud en la regulación derivado de la reforma energética de la anterior administración, porque su propósito fue abrir, ¿no?, el mercado para que llegara capital, ¿no? Y eso, digamos, una manera de hacerlo pues era reducir las regulaciones, ¿no?, de manera general. Y eso lo observamos en diferentes aspectos del sector hidrocarburos y electricidad, ¿no? Entonces, digamos, se parte de una preocupación, entonces se dio la inversión, se dio una solución, justificación de un enfoque de economía marginalista y adelgazamiento de Pemex y CFE. El mecanismo fue regulación laxa en ambos mercados, se mantuvo el tema de la agenda climática, ¿no?, de llegar al 35% de generación eléctrica al 24% con tecnología renovable. El mecanismo fue los certificados de energía limpia, pero se observó hacia un beneficio individual, concentrándose en las actividades de extracción de petróleo y subastas, con mecanismos de rondas y reglas del mercado y orden de despacho. Sin embargo, ahora en esta administración se tiene una reorganización otra vez del sistema energético, ¿no? Entonces, los sistemas otra vez artificiales o naturales se van ajustando dependiendo de la situación, en este caso en el componente social de la administración en turno. Entonces traemos ahora un ciclo de reorganización por el Estado, ¿sí?, donde se reorientan las inversiones de acuerdo a las zonas estratégicas, es decir, otro lente, la inversión pública en Pemex y CFE, nueva visión de los planes de negocio, la agenda climática se mantiene, con la política pública de extraer crudo solo para consumo interno, en los programas de Sembrando Vida, áreas naturales protegidas, lo que se ha hecho en renovables, generación distribuida, hidroeléctricas, hidrógeno, y donde la regulación se orienta al bien común, pero también al bien individual, fortaleciendo entonces las funciones y estructuras del sistema energético, ¿no? Y entonces es digamos, como un nuevo ciclo de organización o adaptación del sistema energético, lo que estamos observando ahora. Y esta, digamos, es como nosotros la CRE estamos mirando el sistema energético en su conjunto, porque si nos regresamos al artículo 42, esa es nuestra misión, ¿sí? Es decir, las 41 son las actividades de hidrocarburos y electricidad, y la misión, cómo cumplimos ese artículo 41. Entonces, del lado izquierdo traemos nuestras fuentes de energía primaria. Fíjense, y algo bien interesante, a nivel planetario solamente hay 5 fuentes de energía primaria, y son carbón, petróleo, gas natural, uranio y los gradientes físicos. ¿Cuántos de esos 5 tenemos en el país? Los 5. Las 5 fuentes de energía primaria a nivel planetario las tenemos en el país, ¿sí? Entonces, tenemos las fuentes de energía primaria, petróleo, gas natural, carbón, hay condensados, los ve el sector petrolero y gas. Tenemos uranio en diferentes partes de la República, ahorita vamos a ver unos mapas. Claro, no lo enriquecemos, ¿sí?, pero lo tenemos. Y después vienen todos los gradientes físicos,
geotermia, hidro, eólica, solar, biomasa y biogás. Entonces esos son, digamos, los elementos biofísicos, ¿sí?, que van a dar factibilidad para ver si yo puedo cumplir con el uso final, ¿sí? Entonces, los componentes de la fuente de energía primaria, tenemos los dos sectores, petróleo y gas y electricidad. Tenemos quien provee, esa fuente de energía primaria provee combustibles y calor del lado de petróleo, se van a las refinerías y a los complejos, ¿sí? Y los tipos de energía que salen es petrolífero, gas seco y gas LP. Y del lado del sector eléctrico, que es más conocido, todas las plantas convencionales que usan fósil, turbogás, ciclos combinados, CHPs, carboeléctricas, y las renovables con la nucleoeléctrica, para dar electricidad carga pico, carga base e intermitente. Entonces, en la distribución es lo que, digamos, una de las tareas principales de la CRE, es decir, ver toda la cadena de distribución, de la cadena de valor en petrolíferos, gas seco y gas LP, y también como parte de la función, los procesos de generación, transmisión, distribución y finalmente a los usos finales, ¿sí? Y estar observando entonces ese proceso de retroalimentación como proceso autocatalítico, es decir, cuánta energía destinamos para seguir generando energía. Y esto es muy importante porque si no estamos observando el ciclo autocatalítico y no estamos destinando la energía necesaria, en algún momento nos los va a cobrar el sistema. Es decir, si hacemos el símil del cuerpo humano, si no estamos consumiendo las proteínas o los nutrientes necesarios, en algún momento el cuerpo humano nos va a cobrar en el tema de salud, ¿no? Entonces hay que estarlo observando. Ahora, ¿cómo interpretamos y comunicamos de una mejor manera el entendimiento del sistema energético? Y nosotros nos hacemos uso de lo que se llama las 4 causas aristotélicas. Fíjense, y ese es un tema que en mi opinión debería de enseñarse a los chicos en las escuelas. La primera causa aristotélica es la causa material, es decir, qué entra o qué sale. Imagínense a alguien que se dedica a vender sillas de madera. Entonces, su causa material va a ser la madera, ¿sí? ¿Y dónde la va a buscar esa madera? Al bosque, ¿no? Entonces, esa es la causa material. Entonces, nosotros como país tenemos causa material, afortunadamente, ¿no? Quizás no ubicada de manera regular, pero tenemos causa material. Después, la otra, segunda, es la causa formal, es decir, las actividades. ¿Qué y cómo? ¿Cuál es la infraestructura y tecnología que tenemos? En el ejemplo del señor que se dedica a hacer la silla, sería como su herramienta, ¿no? Su causa formal. Después tenemos la causa eficiente. Entonces, la causa eficiente la darían las funciones del sector de petróleo y gas, es decir, Pemex, y del lado de electricidad, Pemex y los privados, y del lado de electricidad, el sector eléctrico con CFE y los privados. Esa sería la causa eficiente. ¿Con qué eficiencia estamos entregando energía a los usos finales? Y finalmente, la causa final, es decir, ¿cuál es el propósito de la cosa? O sea, ¿cuál es el propósito del señor que está vendiendo sus sillas? Pues es venderlas para ganar dinero y llevar alimentos a su casa. Entonces, esa es como la causa final. Entonces, la causa final del sistema energético es que los usos finales cumplan su tarea, ¿sí?, a partir de la energía que le proporciona el sistema, la energía específica que requiere, ¿no? Es decir, un avión pues requiere turbocina, ¿sí?, no requiere electricidad. Entonces, ese es su propósito. Pero lo que nosotros estamos observando es decir que se cumpla el propósito final de los hogares, pero también la reproducción del sistema, es decir, la reproducción y el correcto funcionamiento de los componentes constituyentes del SEM, es decir, toda su infraestructura y sus funciones es la causa final que debe de alcanzar, y eso se llama sistema de control. Entonces,
nosotros decimos, entonces la CRE está haciendo una especie de sistema de control, claro, desde el punto de vista de las regulaciones, ¿sí? Porque tenemos que tener en claro que tenemos que anticiparnos a cambios, ¿no? Y entonces mantener el sistema de control para estar dando retroalimentación, ¿no? Aquí otra vez el compañero de SENACE decía, tenemos que anticiparnos porque si hay centros de carga que están demandando energía, yo tengo que mirar 10 cuadras adelante. ¿Cuánta generación necesito? ¿Cuánta redes de transmisión y distribución se va a requerir? Entonces, nosotros lo hacemos desde un punto de vista de la regulación y esa es nuestra misión, ¿no? Y entonces así estamos entendiendo cómo debemos de aportar en la operación del mantenimiento del sistema. Entonces, resumiendo un poco, aquí lo que tenemos es esta representación, digamos, de todo el sistema, donde tenemos las fuentes de energía primaria, ¿sí? Las fuentes de energía renovable que se conectan al sistema energético mexicano, es decir, los dos subsectores, petróleo y gas y el sector eléctrico, para satisfacer el componente del mercado interno, que es el que dice sistema socioeconómico local, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el primer compromiso, ¿no? Satisfacer las necesidades de los usuarios a nivel nacional, pero también el externo, que básicamente se da para el tema de las exportaciones, ¿no? Porque esa es nuestra dinámica, estamos exportando y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces esa, digamos, es la representación del sistema energético mexicano con la sociedad y la naturaleza, ¿no? Entonces extraemos recursos del sistema natural, pero regresan, ¿no?, a la misma biosfera en términos de CO2. Y es lo que ahí, en la parte de arriba, tenemos esa doble causalidad, ¿no? Les decía. Entonces, la parte tenemos de suministro, donde es jalado, ¿sí?, por el requerimiento, pero el requerimiento entonces requiere de energía primaria, ¿no? Y entonces se da esa relación causal o doble causalidad. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos desde el punto de vista de fuentes de energía primaria? Les decía, en este mapa están las tres fuentes de energía fósil, petróleo, es decir, los yacimientos que tenemos básicamente en costa afuera y en tierra de petróleo. Tenemos gas natural con esas importaciones más o menos del 70%. Hay yacimientos de gas, pero están en yacimientos que le llaman no convencionales, en lutitas, en la parte, digamos, de Tamaulipas y norte de Veracruz, y tenemos también reservas de carbón, aunque importamos unas ciertas cantidades debido a la calidad del carbón, ¿no? Entonces, esas, digamos, es las fuentes de energía primaria fósil, donde están ubicadas. Tenemos en contraste las de uranio y los gradientes físicos, ¿no? Las reservas de uranio, el primer mapa, las de biomasa, las de agua, y ahí con la restricción de sequías ahora, ¿sí?, porque eso es lo que está ocurriendo, la geotermia, la radiación solar y el viento. Entonces son, digamos, nuestras reservas, ¿sí?, de fuentes de energía primaria, tanto fósiles como renovables. Y aquí entonces, ¿cómo estamos observando? ¿Cómo vamos midiendo si nos va a alcanzar para hacer actividades, ¿no? Entonces, lo que hace el CENER, llevar, digamos, la contabilidad de nuestras reservas junto con Pemex, y lo que tenemos hoy, ¿sí?, es las reservas de crudo potencial en millones de barriles de petróleo en una categoría que le llaman 1P, 2P, 3P. Y esa básicamente la 1P es la que tiene un 90% de certidumbre, que el dato que tenemos ahí de esa cantidad de 6.197 millones de barriles los tenemos, ¿no? De ahí las 2P, el 50% de probabilidad es mayor, y las 3P, 17.000, ¿no? Y en contraste, las reservas de gas natural, ¿no?, igual con un valor de reservas 1P, 2P y 3P.
y su valor dado en términos de valor calórico, ¿sí? Es decir, cuánto de ese barril o de ese gas es en energía. Y ahí está dado en términos de petajoules, ¿no? La siguiente columna dice valor de calor, reservas de crudo y por otro lado gas natural. Pero lo interesante es decir, lo que se comunica ya al público para que lo entendamos es ¿para cuánto nos alcanza? ¿No? Y entonces nos alcanza en este momento para 8.8 años las reservas de crudo en términos de la demanda que estamos haciendo en cada año, ¿sí? Entonces 8.8. Y después para las de 50% 2P, 16.8, y para 25 años las que tienen un potencial de 10%, que es el valor mayor, ¿no? Entonces por eso ese tema de la retroalimentación que les llamaba yo, o les decía, de destinar energía para generar energía, pero no nada más energía, es dinero, ¿no? Para seguir haciendo exploración. Entonces tenemos la parte de crudo y de este lado la parte de gas natural. Entonces digamos son nuestras reservas desde el punto de vista de seguridad energética que tenemos que observar. Y del lado, en la parte inferior, ahora son el potencial de energía renovable, ¿no? Y ahí es ahí donde, digamos, sí tenemos bastante fortaleza, ¿sí? Entonces, esta lámina, la parte inferior, que está en las renovables, lo que nos está diciendo es que para solar y eólica, desde el punto de vista de la capacidad generada, es decir, el potencial comparado contra la demanda que hubo en el 2019, si nuestras capacidades en 2019, traemos esa relación, esas 6.921 veces más de lo que estamos consumiendo. Son como 3 o 4 órdenes de magnitud mayor, ¿no? Entonces, en el punto de vista solar y eólica, el país tiene muchísimas posibilidades, ¿no? En geotermia 3.5, es decir, es menor, y hidro 1.1, no es obvio por el tema de la cantidad de agua que ahora está lloviendo menos, ¿no? Entonces, de manera resumida, digamos, las limitaciones impuestas por el entorno natural para nuestro país son sí para fósiles, o sea, sí tenemos restricciones, entonces que hay que estar atendiendo, es decir, para eso hace la institución, es decir, la función institucional de Pemex y CENER, y no para renovables, excepto agua, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la interpretación de esta lámina. Entonces en México depende el 70% de gas natural para electricidad e industria importado, y eso significa una amenaza, ¿no?, a la seguridad energética. Pero lo que también se observa es que se vendió mucho esa teoría del colapso del peak oil, ¿no? Porque entonces se dijo, a ver, ya viene el declive de las reservas de petróleo crudo. Entonces, si hay declive, entonces la reacción es, ahora vamos a generar otra, ¿no? O a ver qué cosa más. Entonces por eso se le da el impulso a todas las renovables, ¿no? Entonces es como una respuesta. Entonces lo que se está viendo es que es más pronto que la economía mundial se acerque a un colapso que al peak oil, ¿no? Y ahorita lo vamos a comentar. Entonces la viabilidad, es decir, la viabilidad, lo que estamos comentando es cuáles son las viabilidades del lado interno, ¿sí? Y su relación con la economía es estar observando cuáles son nuestras estructuras desde el punto de vista, es decir, los elementos estructurales, tanto de la parte de hidrocarburos como de electricidad. Por ejemplo, nos dimos cuenta que pues, estamos importando mucho combustible, entonces por eso se dijo, pues hay que construir una siguiente refinería, ¿no? O el tema de la refinería de Deer Park. Entonces, yo tengo que estar viendo si me hace falta estructuras, las incorporo a mi sistema porque yo tengo una demanda, ¿no? Otra vez, con el símil del cuerpo humano, si mis riñones no me están funcionando o necesito un reemplazo, ¿sí? O incluso un corazón, lo tengo que ver, ir al médico y preguntarle para que se programe una sustitución, ¿no? Un riñón que alguien me pueda donar para seguir mis funciones, o incluso un corazón mecánico, ¿no? Que ahora sí se puede.
Entonces, tenemos de lado entonces las funciones y estructuras sanas, ¿no? Debemos tener funciones y estructuras sanas para cumplir o dar atención al mercado interno y externo, ¿no? Y estas son, digamos, las necesidades de nuestra economía, de los diferentes sectores para el año 2019. Para los hogares, ahí están las cifras en petayuls, el sector comercial, el sector público, el transporte, otra vez, son los que consumen, ¿no? El moradito, son el sector que consumen. El lado naranja es el sector que aporta, la agricultura, la industria y el sector energético, ¿no? Y ahí están, digamos, los balances en cifras, ¿no? Ahora, hablando de los elementos estructurales del CEN, no voy a comentar la parte de hidrocarburos, ¿no? Por la formación de todos ustedes, son eléctricos, entonces son los elementos estructurales del CEN. Esa es la infraestructura de generación autorizada por tecnología y por gerencia de control regional. Entonces tenemos 919 plantas en operación, distribuidas en todas las gerencias, y en cada bolita significa una representación de las tecnologías en las centrales convencionales y renovables. Entonces, hasta julio del 23 tenemos esa capacidad instalada de 102.228 megawatts y la neta de 92.503 millones de megawatts, ¿no? Con información de nosotros y de CENER a través del PRODECEM. Entonces, esas, digamos, para darnos una idea, ¿no? En el centro están, digamos, concentradas la mayor número de plantas que, digamos, hacia el sur o hacia el norte, ¿no? Y esta otra lámina lo que nos está diciendo es el consumo neto que hubo en 2022 versus la generación estimada. Entonces, el consumo neto es, digamos, el valor en negritas, el que está arriba, por ejemplo, la noreste es 25.735 y la generación estimada, es decir, dado en la información que tiene la CRE, es de 49.000. Entonces, siempre va a haber una cifra donde el que va a hacer la gestión de una planta diga, mi generación estimada es esta, pero es teórica. Una cosa es la teórica y otra es la real, ¿no? Pero entonces aquí está la teórica, ¿no? La que se comprometieron todos los generadores a otorgarla. Y lo que observamos es que en la parte noreste es donde tenemos la mayor contribución, dado la dinámica, ¿no? De la zona Tamaulipas, Monterrey, también en la zona del Istmo, ¿no? Con la generación eólica. Y la parte importante es el tema de los desbalances, ¿no? El margen de reserva operativa, que a veces, sobre todo en la época de verano, pues pone a correr a los compañeros del SENACE, ¿no? Por estos incrementos en la demanda. Esta lámina de arriba lo que está representando es toda la demanda y generación por tecnología del 19 al 23, y fíjense cómo en este año, que fue el 22 de junio del 23, tuvimos la mayor demanda de energía con 54.608 megawatts, ¿no? Y la tecnología que mayor aportó pues, fue el ciclo combinado, ¿no? Ahí tienen ustedes el dato en la proporción. Pero eso también tenemos que entonces relacionarlos a las anomalías climáticas que se están presentando, ¿no? Temperaturas que tuvimos elevadas, y entonces eso generó una mayor demanda de refrigeración, de aires acondicionados, ¿no? Para los hogares, para un conjunto de actividades, ¿no? Entonces hay que estar observando todos los elementos que contribuyen a un comportamiento de la generación y la demanda. Entonces ahí están las tecnologías y cómo el SENACE hace el despacho todos los días, ¿no? Y aquí lo que tenemos entonces es una representación
de cómo tiene el país el tema de las tres tipos de energía eléctrica, que es la carga base, la carga pico y la intermitente. Entonces, básicamente lo que aquí estamos señalando es que la carga base, si hacemos una símil de los que entregan la comida, ¿sí? Ellos tienen sus motos, entonces tienen la obligación de entregar todos los días los lunch a las 14:30 horas a un precio de 150 pesos por lunch. Y hay 7 opciones con esas calorías. Entonces, lo que hace la carga base, como los repartidores de comida, si a las 14:30 horas yo la pedí, llega a las 14:30, las plantas carga base, ¿sí? El otro componente de plantas que se tienen son las cargas pico, ¿no? De lo que nos decía el compañero, es decir, cambia la demanda en la tarde, y entonces ahí entran las plantas carga pico, o cuando hay una falla, es decir, porque la radiación solar y el viento está fuera del control humano, no podemos controlarlo, ¿no? Entonces puede cambiar la radiación o puede dejar de soplar el viento. Y entonces ahí cuando entran a escena estos repartidores de entrega rápida, es decir, si yo le digo, oye, tengo hambre, vente, y a los 15 minutos va a llegar ese cuate. Entonces es como son las plantas carga pico, porque entonces lo que hace los privados CFE es darle el switchazo, ¿no? El botón para meter a esas plantas. Y finalmente, las ingeniería variable o las intermitentes, en esta representación, pues que la pueden entregar, ¿no? Si yo se las pido, porque no está sujeto otra vez al control humano, entonces el aire puede detenerse o puede pasar una nube y cambia la radiación, y entonces no entregan la energía que se dijo iban a entregar, y entonces el SENACE tiene que entrar en escena, ¿no? Y ahí es donde entra, digamos, el de arriba, las cargas pico, con ese tema del hombre araña como una respuesta inmediata, ¿no? Y esas son las plantas térmicas, ¿no? Porque entonces pueden reaccionar de manera inmediata, ¿no? Y aquí esta es una reciente publicación, porque en el tema, digamos, de los precios también, lo que se estableció a nivel mundial, ¿no? En México, es el famoso costo nivelado de la electricidad, pero entonces la otra cara de la moneda o el otro lente es que los costos nivelados no contemplan otros costos que requiere el sistema, ¿no? Entonces, básicamente es un estudio, y ahí está la fuente, donde hace una comparación del costo nivelado de las tecnologías en Alemania y en Texas. Del lado de la lámina del lado izquierdo están ahí los precios, solamente que son los costos nivelados, es decir, la inversión de la planta, ¿sí? Y cuando se compara ya otros costos, ¿sí? Cambia, ¿no? el dato. Entonces, el costo nivelado, ustedes lo pueden ver en esta lámina al lado derecho, en biomasa es 95, y cuando se le incorporaron otros costos, sube, ¿no? Digamos, en la de carbón, gas natural, turbinas a gas, de 38 a 35, de 67 a 39, la nuclear de 82 a 105, pero en las intermitentes, fíjense, cambia radicalmente cuando se le incrementa, por ejemplo, o va a venir, ¿sí?, el tema del almacenamiento de energía, ¿no? Entonces esa es una condición que debemos observar, o sea, no podemos taparnos los ojos, ¿no? Porque hay muchos costos ocultos que en este momento no están siendo incorporados. Entonces ya hay mucha información, incluso la OCDE tiene una publicación de costos completos de generación eléctrica, ¿no? Entonces, desde la economía biofísica, el costo nivelado puede o tiene una distorsión a no incluir todos los costos que intervienen en la cadena de valor, ¿no?
Y este es ahora del lado de transmisión, no voy a profundizar, pero básicamente lo que conocemos, cuáles son los principales corredores de transmisión con saturación, ¿no? Esta lámina tiene esa representación y esa energía que bajo esa condición no se suministra o mete en aprietos, ¿no?, a los compañeros del SENACE por el tema de margen de reserva, ¿no?, y su relación con la generación. Entonces, cuando nosotros añadimos una nueva necesidad desde los usos finales, es decir, lo que ahora se conoce como los famosos grandes parques industriales o naves, ¿sí?, o nuevos proyectos, sobre todo lo que ustedes viven en el día a día aquí en Ciudad Juárez, cuando hay una nueva necesidad de los usos finales, se incrementa la complejidad de la red, ¿no? Y entonces los compañeros andan corriendo, los del SENACE, porque la reacción, por más planeación que se quiera hacer o el uso de software, no va a ser la real, porque les decía, en este momento puede haber un grupo de personas que se están reuniendo en un café en Chiapas, en Veracruz, en la Ciudad de México, y dicen, oye, vamos a hacer un negocio, ¿no? Hacer un centro de carga. Y entonces se construye, etcétera, y empiezan los trámites, y de repente una demanda de energía para ese centro de carga. Y así va, y así va, y así va, y ya le puede llegar al SENACE, pues meses después, o un año, 2 años después, pero de repente ya tiene esa necesidad. Entonces, el hecho de estar incrementando necesidades para los usos finales, para el consumo interno y las exportaciones, aumenta la complejidad de la red, ¿no? Y miren ahora vamos a ver la viabilidad del SEM y la economía, ¿no? Fíjense cómo ha crecido. Estas son las exportaciones, ¿no?, de bienes como un impulsor, es decir, la exportación está siendo un impulsor para suministrar energía, ya sea del sector de hidrocarburos o el de electricidad. Y en el 2000, ¿sí?, México exportó bienes por 160.327 millones de dólares. Y donde fue, pues fue al mercado norteamericano con 90%, 90.2%, ¿no? Y ahí están los otros países o continentes. Para el 2010 pasó, es decir, de 160 en 2000 al 2010 pasó a 302.836. Pero para el 2021 subió a 518, ¿no? 518.135 millones de dólares en bienes que el país está exportando. Entonces, y lo que se observa también es que ya no solamente es el mercado norteamericano, sino que en el 2000 era el 90%, pero en el 21 es de 79, si no me falla la vista. Entonces estamos exportando a otros continentes, ¿no? Pero fíjense cómo se ha incrementado. Entonces ese incremento de exportación de bienes pues es energía, ¿no?, que se requiere. Y ahí está, en ese circulito, el impulsor que está jalando a la economía en México, ¿no? Las exportaciones de bienes, básicamente más de bienes. Y estas son ahora lado importaciones, porque también aquí, ustedes, Ciudad Juárez, exportan, pero también estamos importando, ¿no? Y este también es el comportamiento del 2000, 146.506 millones, pasó en 2010 a 260.000, pero al 2021, fíjense, subió a 482.552, ¿no? Entonces, en la medida que están aumentando las exportaciones, también aumentan las importaciones porque son dependientes de mucha maquinaria, por ejemplo, ¿no?, de muchos bienes o compartimentos para hacer alguna maquinaria, ¿no?, que ensamblamos. Entonces, ¿cómo incorporamos en la planeación estos requerimientos, ¿no? Ese es como el desafío, porque entonces estamos moviendo insumos, ¿sí?, secundarios, puede ser energía primaria o energía secundaria, que hay que transformar. Y eso lo puede o no saber el SENACE o Pemex, ¿sí?
porque entonces su dinámica es operativa, pero si alguien va a poner un negocio y va a importar, y esa importación va a consumir energía, ¿no? o materiales, no se puede disualizar desde el punto de vista de la función, ¿no? Y entonces eso genera un requerimiento de energía, ¿no? Lado las importaciones, ¿no? Y entonces llegamos a cómo está el perfil metabólico de nuestra economía, desde el lado de las importaciones, desde el 1995, arriba están 1995, exportaciones e importaciones. Fíjense, pasó de 92 billones o millones en 1995 y al 21, del lado de las exportaciones 92 y 71.6, ¿no? Exportación e importación. Y ya en el 21, en el 95 estábamos en 92 y en el 21 537. Lado de las exportaciones, y lado de las importaciones de 71.6 a 546, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver desde otra perspectiva. Este es un perfil, digamos, de lo que estamos exportando. Puse España, y iba a poner Alemania, pero hace una buena representación, porque a veces cometemos el error de tomar como referentes a los países, ¿no? Es decir, vamos a hacer como lo que hace Alemania, como lo que hace España, etcétera. Pero aquí nos podemos observar que nuestra dieta es diferente a la de España. Nosotros tenemos más exportación de electrónicos, maquinaria, que España hace servicios. Y acá está cómo tiene su estructura de generación. Aquí está qué consumimos: combustible, calor y electricidad para esas exportaciones. Lo que estamos generando son más vehículos, ¿no? Dice, esta es una declaración de INEGI. La economía mexicana se volvió más manufacturera, ¿sí? Para exportación. Y aquí está la contabilidad neta de importaciones y exportaciones. Entonces, la emisión total de México fueron de 420 millones de toneladas, pero deberíamos de sumar los 40.7 que son del balance entre las importaciones e exportaciones, es decir, la externalización o internalización de ese CO2. Básicamente es el perfil ya del sector industrial. Aquí básicamente lo que nos está diciendo de manera visual cómo, con qué velocidad están consumiendo esas fuentes de energía el sector de cemento o el acero, ¿no? Y en la parte inferior, comparando a México contra otros países, ¿no? En algunos sectores nosotros nos igualamos a países como Europa, ¿no? Y entonces tenemos ya la representación del balance nacional en la parte de afuera, en la parte inferior, y en la de arriba reiterando esta doble causalidad, donde tenemos tensiones, ¿no? Es decir, la parte de suministro y requerimiento, esta causalidad ascendente y descendente. Y entonces, ¿cuáles serían los retos, ¿no? De la transición energética y la sustentabilidad? Aquí algunas preguntas. ¿Por qué cuando se habla de transición energética casi siempre se alude a la descarbonización del sector eléctrico, pero no se dice, oye, el transporte o la industria? ¿No? Siempre el sector eléctrico se mira como el tema de la transición energética. ¿Cómo debería ser la respuesta para atender los desafíos de la sustentabilidad en función del tipo de energía que demanda nuestra economía? La respuesta es solo mayor penetración de tecnologías renovables limpias dadas por los acuerdos internacionales para contrarrestar los efectos del cambio climático, o qué tipo de matriz energética necesitamos para cumplir nuestra causa final interna y planetaria, ¿no? Esa sería como la pregunta muy importante. ¿Y qué pasa si ya es un poco tarde para una transición energética suave, para una economía baja en carbonos ante los problemas sistémicos, ¿no? Entonces, algunas conclusiones ya: la energía es necesaria para poner en movimiento cada milímetro del PIB, ¿no? Desde las fuentes de energía primarias y secundarias. Entonces no se genera PIB sin consumir energía. Ante los problemas de sustentabilidad, doble causalidad, debemos ampliar su discusión y el análisis a fin de entender estas relaciones complejas.
de restricciones del sistema biofísico y las transformaciones de energía y el uso dado de la economía, ¿no? Es decir, ¿para qué uso se va a dar? Se descuidan muchos aspectos claves cuando se analiza la sustentabilidad, o sea, se mira el bosque y no los árboles o la rama, o se pretende presentar la verdad a través de números anticipatorios, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, pues al 2050, 2100, eso es imposible, no se puede hacer eso. Se han establecido narrativas de políticas energéticas de presentar a un villano, ¿no? Los combustibles fósiles como el villano, y el héroe a las tecnologías renovables, ¿no? Pero eso tiene sus asegúnes. Entonces, cuando se aumenta la complejidad de todo el sistema, la economía está más cerca de un colapso que del peak oil y tenemos alta dependencia de importaciones, ¿no? Otros aspectos, la falta de comprensión de cómo funciona realmente la economía ha llevado a no entender varios puntos importantes, ¿no? Que se esperan precios bajos del petróleo en lugar de altos a medida que la economía alcanza sus límites. La mayoría de las reservas de combustibles fósiles podían quedarse en el subsuelo, fíjense, ¿no? La economía está experimentando fenómenos históricos de colapso en lugar del pico, y si la economía no colapsa, entonces necesitamos fuentes de energía que proporcionen una mayor cantidad de energía neta por año. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor? Bueno, en principio muchas gracias por su presentación, muy interesante. El día de mañana, en particular, yo voy a participar con el tema de economía circular. Entonces, pues me llevo mucha información de la que usted tiene para mañana, pues tratar de generar una conclusión, ¿no? Un poquito más amplia, tomando también su información. Y mi pregunta, pues básicamente es, pues bueno, veía todo el proceso, ¿no? Para poder atacar las necesidades pues de una industria, de un comercio, de una vivienda. Pero en todo el camino de la presentación veía pues una forma muy lineal, ¿no? Entonces no sé si por parte de CRE o dentro del PRODECEN podemos en algún momento poder visualizar un poquito más el concepto de economía circular, el ver el cambio en el concepto de una transición energética como tal a una transición energética justa. Gracias. Yo de manera personal no creo en la economía circular, porque en mi opinión la economía circular es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio, porque se olvida de la segunda ley fundamental de la termodinámica, es la entropía. Entonces, los tres principales flujos de materia y energía que tiene el planeta no se pueden recircular en función de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, cuando se da un proceso de transformación de energía primaria a secundaria, se pierde energía en términos de calor y CO2. Entonces, en el punto de vista del enfoque de lo que se dice de energía circular, la energía no la puedes recircular porque se transforma se pierde en calor y en CO2. Entonces yo no podría, y el humano en este momento no puede agarrar el calor, el CO2 y de regresarlo y convertirlo en una unidad de energía, ¿no? Desde el punto de vista de energía circular para energía. Para los alimentos, que es el segundo flujo más importante que tienen los humanos, es alimento. Hay una ingesta de esos alimentos en el cuerpo humano y su residual no se puede tomar para volverlo alimento, ¿no? El agua, el tercer flujo más importante de los tres, se pudiera recircular. El problema es que el insumo al agua limpia vale 10 pesos, por ejemplo, y el tratamiento para yo llevarlo y poderlo recircular salen 40 pesos. Entonces, obviamente, cuando yo técnico le digo al director o al gerente, oye, vamos a recircular el agua, ¿cuánto sale, Miguel? No, pues 40 pesos. Oye, Miguel, pero el insumo vale 10, seguimos jalando del río o del pozo. Entonces, por el tema del tratamiento, es decir, cada necesidad de volverlo limpia esa agua requiere un tratamiento, es decir, muchos dispositivos, y entonces sale muy caro. Entonces,
Y hay estudios donde se analizaron todos los 27 países de Europa y solamente el 4% de esos flujos en general se están reusando. Desde un punto de vista de flujo energético de materiales, pero sí lo creo como modelo de negocio, ¿no? Es decir, alguien que tenga una maderería y se dedica a producir sillas, los desperdicios de madera los puede reprocesar para producir madera o tablas comprimidas, etcétera, ¿no? O plástico, etcétera, ¿no? Como modelo de negocio sí, pero es para los temas de energía, por la condición de la segunda ley de termodinámica, no opera el concepto de energía circular. Soy Robert Foster de New Mexico State University. Nada más un comentario del precio del costo de ciclo de vida de las energías solar fotovoltaica comparando Alemania con Texas. La gran diferencia es por el recurso. El recurso solar en Alemania es la mitad que Texas. Igual. Eso influye el precio de costo de ciclo de vida, no tanto el precio de instalación. Creo que es importante hacer una clarificación sobre eso. Gracias. Sí, es correcto, va a tener un precio diferente en función de... Sí, es correcto. Yo quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Morales por su presencia. Doctor, quiero entregarle también un reconocimiento por parte del colegio. Dice Congreso CIMESH 2023, de parte de nuestro presidente, el ingeniero Jesús Manuel Garza González. Otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Morales Mora por su valiosa participación y colaboración en este importante evento. Muchísimas gracias, doctor. Este es suyo. Felicidades. Muy gentil.